Bueno, arrancamos ahora, son ¿cuánto? Las 9:41 minutos. Tenemos casi 20 minutitos para charlar en esta mesa en la que tenemos invitados. Marcelo Dalton, ¿cómo estás? Muy bien, buenos días. Bien, buen día. Pablo Derevicki. Buen día, muy bien. Estimado Sabone. Muy buenos días. Y, Excelente. muy bien, así me gusta. Y se suma Alejandro García. ¿Cómo le va, Alejandro? ¿Qué dice usted? Muy bien, buenos días, señor periodista. Bienvenido. Gracias. Me dice, Cuánta siempre, formalidad. siempre señor periodista, es la característica de García. Filoso el hombre, filoso. Quedó la semana pasada, cuando hablamos de el sueño de país en el imaginario colectivo, si alguna vez hubo sueño de país. Y sí, es más, el país que actualmente se está llevando adelante sigue siendo los inicios de Mitre. Las ideas de Mitre. Vos pensá esto, un ejemplo concreto. Lo que pasó, aparte después de las guerras intestinas, internas del país, especialmente entre unitarios federales, en esa guerra que nadie supo quién era el ganador. Bueno, hubo un ganador en definitiva en la práctica, aunque no había sido en la batalla, pero hubo un ganador, y ahí se unificaron, como se podría decir, en una misma persona, todas las aspiraciones. Y Mitre empezó a llevar adelante. No. ¿Mitre? Mitre y después lo que le siguieron. ¿Roca? Sarmiento. ¿La generación del 37? Hubo como. Claro, hasta escritores, ¿no? También, ¿viste? Hasta escritores literarios. Fueron toda una especie de ciudadanos que ejercían un cierto poder. Un cierto poder. O sea, para vos hubo un sueño de país. Sí, es más, las bases de este país actual. Pensar no lo mencionó Alberdi. Exacto. Pensar el Código Civil de Alberdi, pensar la ley de educación pública, la primera ley de educación pública. 1420. Es claro. La primera inscripción, se saca el poder de la iglesia y se quiere al Estado y decir, yo voy a empezar a registrar los nacimientos. Voy a poner a los niños de diferentes clases. Eso fue Roca. Cosas, exacto. A construir lo que sería el ejército argentino como tal. Roca también. Ajá. Así podíamos, hasta las bibliotecas populares, te puedo decir, ¿no? Todas esas cuestiones que hoy están, el ejercicio de la república, de la democracia, fue acunado en esa época. Pero ahí, cuando lo plantea, yo creo que ha existido estructuras pensadas. O sea, si algo perdimos son esos consensos iniciales. También esos consensos eran más chicos. Eran tal vez pensados desde... hablábamos recién de Buenos Aires o de una perspectiva que sí generó hitos. O sea, en distintos momentos existieron, no sé si sueños de países, proyectos institucionales o estructuras que te respondían a cierto sentido. Que hoy, de hecho, creo que están en jaque. Cuando hablamos de, por ejemplo, la generación de los 80, que generó un quiebre, tuvo una estructura de país y, a su vez, un ideal seguido por un grupo de personas medianamente organizado. Pero después esto entró en jaque, entró en conflicto, vamos rápidamente a la historia argentina, los golpes militares, la industrialización posterior. O sea, yo ahí creo que más allá del sueño del país, lo que hay que ponerse de acuerdo es en estas cosas. Educación general para todos, qué se tiene que enseñar, que era un poco con lo que terminamos el otro día. Te diría incluso antes de discutir el sueño del país, porque todos creo que podemos coincidir, el sueño es un país mejor. ¿A dónde está el país mejor? ¿Cómo construimos eso? Y si no hay pequeños consensos, si no hay pasos en la dirección correcta, la verdad que se pierde eso. Entonces, ahí sí hubo un sistema que fue en pos de eso. Y para haber un consenso también tiene que haber una visión individual de las cosas, porque no se puede consensuar si estamos en el vacío directamente. Entonces, para mí la educación es fundamental en este aspecto. Para consensuar hay que hablar, para hablar hay que saber, hay que tener postura, hay que tener decisión. Entonces, si educamos con la capacidad de decisión o la independencia... Miguel, no me mires así. Es la parte buena, es la parte buena. Esa independencia nos va a dar la capacidad de decidir y de debatir, entonces ahí está la base. Sueño y proyecto, ¿se pueden asociar? ¿Se pueden utilizar como sinónimos? El proyecto sería como algo puesto en práctica, ¿no? Como algo dado para adelante. El sueño es mío, yo puedo tener un montón de sueños, pero lo que proyecto lo pongo para adelante, por eso se llama proyección, es lo que yo saco de mí para el afuera. Entonces el proyecto se tiene que dar en conjunto. Hoy en día ya la visión de en conjunto, la pluralidad es un desafío importantísimo, porque bueno, no está tan lubricada
la pluralidad más allá de los pensamientos más amplios o de instituciones amplias y milenarias, sino que, a ver, a partir de lo que nosotros podamos proyectar, es lo único que podemos construir. El tema es, ¿podemos proyectar? ¿Estamos capacitados para proyectar? Y ahí vienen las personas que se dedican a movilizar esas proyecciones. Si tenemos ejercicio de poder, y quien tiene el poder puede proyectar un país. ¿Solamente puede proyectar el que tiene el poder? García. Mira, yo creo que el país sí fue pensado en aquella década del 80, como decía el doctor Dalton, luego con una revolución educativa que trajo Sarmiento a la República Argentina, un país agroexportador, y desde esa época a la fecha seguimos debatiéndonos qué país queremos. Y hoy ya no hay revoluciones, ni de pensamiento, ni educativas, ni industriales, ni nada. Las únicas revoluciones son económicas y nada más. Perdón. A ver. Me voy a atrever a disentir. Yo sí creo que hay revoluciones, pero que de repente tal vez no las entendemos. Creo que la cultura actual es una revolución respecto a lo que había. La forma de entender las cosas cambió diametralmente, a punto tal que uno con cierta edad ya no entiende incluso de qué están hablando los que están hablando en otros. Sí, el posmodernismo puso en jaque lo institucional, ¿no? Pero yendo a lo institucional o a la visión de país, que en definitiva de eso hablamos, coincido con lo que decía García de esta cuestión de que hubo un país pensado. Pero también creo que hubo un segundo momento que se pensó el país, cuando se industrializó, cuando empezamos a tener energía nuclear, cuando empezamos a pensar un INVAP, cuando empezamos a pensar en tener aviones militares. Son revoluciones inconclusas, porque todos esos procesos fueron coartados por diferentes gobiernos, no importa de cuál. Pero se produjo el quiebre, por lo menos. A eso iba. Pero no se llegó a un fin. Todo quedó inconcluso. La educación está inconclusa, la economía está inconclusa, las instituciones intermedias están inconclusas, la educación pública está inconclusa, la salud pública está inconclusa. No hay actos revolucionarios. Pero ¿qué determina lo concluso, no? ¿Qué determina que yo pueda tener la visión o el consenso de que se termina? Porque para concluir hay que terminar, ¿no? O sea, es una cuestión que se amasa, una espiral dialéctica que todo el tiempo van a estar pasando por los mismos temas y las mismas tendencias. Entonces, ahí para mí tiene que estar la cuestión, ¿no? A ver, si nosotros estamos mirando en dónde se termina, estamos perdiéndonos en el proceso. Y también dejar de pensar, estaríamos dejando de pensar que existe una evolución o existe algo progresivo, ¿no? Les replanteo, porque si seguimos en esa línea vamos a terminar blanco-negro, me parece que no es la idea. Yo creo que podemos estar de acuerdo que estamos en crisis. Podemos estar de acuerdo que existieron momentos históricos donde al menos determinados grupos mayoritarios tenían consenso en qué se estaba buscando o hacia dónde se institucionalizaban ciertas cosas. Que existieron proyecciones de país. Podemos hablar de modelo agroexportador, podemos hablar de esa etapa de industrialización. El tema es, estamos en crisis. Dentro de lo político podemos estar o en la etapa agonal de la política o en la etapa arquitectónica. Creo que es necesario replantearnos en cómo vamos a construir a partir de esa crisis. Estaba pensando... ¿Cómo proyectamos en función de un sueño? Pero si las crisis que se generan, educativas, no tienen un plan de ejecución, vivís en crisis. ¿Qué educación le damos a los niños? ¿La de Sarmiento? Entrar en la respuesta a eso... ¿Qué país queremos industrializar? En el año 1900 en la Argentina de cada 4 habitantes, 3 eran extranjeros. Hoy, ¿cómo está Neuquén? El 80% somos de afuera. Perdió la identidad. Y el país ha perdido la identidad, porque no sabemos dónde vamos. Yo no creo que el país haya tenido identidad, pero bueno, es otra cuestión. Pero vos también decís que es el país y que es la patria. Lo que pasa es que sabés lo que es. No sabemos lo que es la patria, es el problema. Acá hay que distinguir para lo que mí es patria, es el nación. Tango, y bueno, para mí yo no creo que el tango sea la el pelota, país, la bandera, no es más, la pelota las Provincias Unidas es la patria. A ver, me parece que estoy haciendo un ejercicio para producir cambios o crisis, tiene que haber estado a ejercicios de poder. El problema está que cuando había ejercicios de poder estaban centrados en pocos, en definitiva. Actualmente es imposible porque el ejercicio de poder está diseminado. Hay demasiados actores con cierta parte del poder, pero no con un poder casi central. Por eso va a ser más difícil producir algunos cambios. Una idea global que abarque todos esos poderes. Mirá, revolución educativa. Y esos 3 poderes que pueden estar en la República, hoy ejerciendo poder, hay un consenso para ejecutar esa revolución educativa. Yo entiendo que el filósofo me hable de que es imposible, porque el imposible es un concepto filosófico.
Yo entiendo que desde lo individual, digamos, bueno, hay que hacer una construcción personal, que es necesaria. Pero la verdad que necesitamos un sincretismo entre lo individual y lo colectivo, y el desarrollo de, si se quiere, vamos a usar otro término que tal vez uno ha escuchado por ahí, ideas fuerzas. O sea, ¿qué vamos a trabajar? La política es el arte de lo imposible. Esencialmente, el político está para transformar una realidad que no podemos transformar. Si no, si te vas a limitar a hacer solo lo que se puede, no hubiéramos hecho muchas cosas que a la luz de la historia se hicieron. Si uno dice, bueno, viene un loco que dice que va a traer docentes de otras partes del mundo y lo va a sembrar colegios. Pensemos en la cordillera neuquina, en ese momento histórico. Sí. Pero si alguien hubiera pensado que era imposible, no se hubiera hecho. Entonces yo creo que... Pero se tenía poder para hacerlo. Pero es parte del ejercicio. Entonces, es cierto, hay más actores. Hay más estructuras de poder e incluso situaciones de conflicto, es cierto. Hay una sociedad distinta también. Bueno, ¿qué hacemos con eso? Y pluralidad de visiones. ¿Cómo construimos un, entre comillas, ágora, donde esto se pueda discutir de una forma distinta? ¿Cómo generamos ese recinto de resonancia que permita empezar a pensar cómo construimos el país? ¿Cuáles son los cimientos de eso? Fíjate que también la coparticipación que tenemos del pueblo es bastante complicada, porque ya en sí nuestro sistema nosotros tenemos que elegir uno de acá a 4 años, y cuando elegimos generalmente no van a la vuelta de escuchar a sus ciudadanos. O sea, es difícil uno cuando está en el ejercicio del poder también bajarlo, ¿no? Entonces, si añadimos esa coparticipación a todos lados, se podría llegar a una cuestión más popular, ¿no? Pero a ver, ¿cómo? ¿Qué está notando, Saboné? Que es cierto que ahí está, el posmodernismo ha puesto este juego en jaque la democracia electoralista, porque el posmodernismo quiere una democracia constante en la cotidianidad. Y me quedé pensando también, ¿cómo hacemos con todas las nuevas camadas donde el individuo es más importante que el nosotros? Y entonces, ¿cómo hacemos también para aglutinar lo intergeneracional y la diversidad? Me encanta, porque cuando decís cómo hacemos, te pones en un lugar distinto del individuo al cual estás ofreciéndole eso. Y lo primero que hay que hacer... Porque soy pendular, como debe ser. Exactamente. Pero a ver, lo marco en tu discurso sabiendo que no... Esta es ya la tercera charla en este sentido, de que no lo decís desde ese lugar, pero indefectiblemente lo vemos desde ahí. Discursivamente me marcas la diferencia. Si yo, un poco lo hablábamos la otra vez cuando hablábamos de esto del porteño y del interior, es lo mismo. Si yo me siento ofendido por esto, sin entender que lo que me estás diciendo es generemos un espacio donde esto se pueda realmente trabajar, se acabó la discusión. Entonces, lo primero que hay que hacer es empezar a entender que tenemos que dialogar. Y que además hay cosas transversales a las ideologías subyacentes. Alejandro lo planteaba muy bien recién. Se pusieron de acuerdo. Pero se pusieron de acuerdo unitarios y federales, que estaban matándose en el campo de batalla, literalmente, pero había ciertos consensos base. Entonces, ahí sí entiendo, y esto sí, porque uno es... Esta iba a ser una sociología de la historia, también se estaba matando, a veces estaba matando el gaucho, el pobre, el marginado, las clases con poder las zafaban bastante. Sí, hasta que te derrocaban y te entonces, colgaban. Sí, entonces nada cambió. Había una intencionalidad. Los pobres de aquella época... A los pobres de esta época nada cambió con ninguna revolución. Intento, no, los puso en jaque, lo que vos lo dijiste bien, no puso en jaque las migraciones, los puso en jaque a ese poder en su momento, y después con la venida de algunos caudillos determinados, donde pensaron otro país, otro proyecto de país, también puso en jaque esos poderes, ¿no? Pero las grietas siempre existieron. Sí, las grietas siempre existieron. Sí, bueno. Pero no hay una idea común entre la grieta que una, y yo creo que la única revolución posible hoy para que esta Argentina cambie es la educación. Y después la salud, pero primero educar a su pueblo, educarnos a nosotros, hasta en las leyes. Acá perdón, sí. No, señor periodista, acá tengo un abogado, sí, defensor de leyes, y si yo le pregunto a él si nuestra Constitución, ¿en qué se basó cuando se creó? En la Constitución de los Estados Unidos. ¿Sí? Podemos discutir un rato largo. La justicia argentina, ¿cómo ejerce su poder o su justicia? ¿Con mirada francesa o mirada norteamericana? Entonces, esa dualidad que tiene la propia justicia argentina, porque para este programa estuve leyendo de qué leyes se aplican en la Argentina, algunos jueces y algunos fiscales utilizan lo francés
y otros utilizan lo norteamericano. Por eso el sistema argentino no es basado en el norteamericano, pero podríamos discutir y no creo que sea el tema. Bueno, pero esa dualidad de Habla constitución muy claro también de lo eso. trae. Claro. Trae la falta de identidad nacional. Yo les digo, faltan 4 minutos, Uf. tienen 40, tienen, Para no perder la costumbre. tienen ¿no? 40 segundos. No. Tenemos 40 segundos como para cerrar. Yo simplemente menciono algo respecto de los 80, digamos, ese proceso que los historiadores hablan mucho de la generación del 80 y que arrancó con la gestión de Roca, básicamente, pero que tenía como corolario, como antecedentes la gestión de Sarmiento, de Avellaneda, pero también la Constitución Nacional. Y que se constituyó se plasmó, digamos, en la Constitución como ese proyecto de país tangible, el documento fundacional, y que tuvo vigencia hata el 30, más o menos. Con una personalidad doble, con una cosa era lo que se aspiraba a ser Sí. y lo que se hacía en la práctica. Había poder, es una cosa que me interesa, había poder, y hablamos recién acá, hoy los académicos identifican el poder como la capacidad de incidir, y si nosotros hoy vemos que esa capacidad de incidir está diluida, entonces lo que está diluido es el poder. En consecuencia, ¿a dónde vamos? A una revolución educativa. Es la única que nos puede salvar. Yo creo que la permeabilidad y la coparticipación tienen un elementos claves, ¿no? Debemos animarnos a participar, debemos ser más voluntarios y solidarios con los otros, porque si no prestamos de nosotros mismos para el bien común, nos quedamos esa cuestión comunitaria. Eso se da en base a la educación, ¿no? Coincido con Alejandro, la revolución educativa, pero también proyectado a otro tipo de cosas. Añadirle una participación, una permeabilidad con el Estado y las políticas un poco más realistas. ¿Y Eran? Yo creo que somos personas que estamos viviendo en este momento de la cuestión pendular, de crisis. Uno no le puede hacer tan claro con las prognosis en qué terminará esto. Sí sé que van a poner en jaque muchas cosas, nos van a poner en jaque todo lo que nosotros creíamos que teníamos con sustento. Lo que pasa es que también no hay que perder que nosotros seamos faros en estos momentos de crisis, manteniendo de alguna forma lo que nosotros creemos como valor, ¿no? Sea la educación, sea la justicia, sea la democracia, la república. Esto seguimos manteniéndolo como un pilar fuertemente ante los embastes de lo que pueda venir del posmodernismo. Marcelo. En mi caso, yo primero creo que los consensos son posibles, no son sencillos. No me parece malo que el poder esté dividido, de hecho me parece sano y es esencial en este tipo de cuestiones. Creo que estamos en crisis, comparto que educar es la base para que lo que venga sea mejor que lo que hay, pero somos nosotros los responsables de lograr de que lo que venga sea mejor. Y en función de eso, creo que debemos generar esos consensos, creo que tenemos una responsabilidad como generación de empezar a dejar de trasladar en el otro o poner la excusa de, bueno, hay una crisis, para no hacernos cargo de una realidad que se debe transformar. Y en función de eso, sí, a pesar de las diferencias de criterios que tenemos todos, incluso hoy surge una más sobre esas diferencias de criterios, podemos estar de acuerdo, estoy de acuerdo con la educación, pero creo que no es ni puede ser la única, es parte de algo mucho más amplio. ¿Algo más? El sueño del país imaginario colectivo, vuelvo a decir lo mismo, en la década del 30 el país para mí se quebró, venimos en decadencia absoluta, la educación viene en decadencia, el trabajo humano viene en decadencia, los gobiernos son decadentes, y si me quiero ir a mi provincia, los gobiernos provinciales fueron decadentes, porque la educación está cada vez peor. Y si no hay educación, no hay cultura, no hay mano de obra especializada, se perdieron todo. Solo la revolución se hace con una pelotita. Ojo que también las No revoluciones comparto, o la forma de pensar un país también se bajó de la educación, por lo cual se ejerce poder desde la educación también, ¿no? O sea, no es tan naif, por lo cual Me parece que esta charla no está cerrada. Me parece que esta charla no está para no cerrada. perder la costumbre. Lo interesante es el buen clima con el que se puede dialogar aún cuando se tienen estas miradas divergentes respecto de lo que nos está pasando por estas horas y la necesidad de buscar esos puntos de acuerdo a través de una charla amigable. Les agradecemos infinitamente que se tomen el tiempo un viernes a la mañana para dedicarnos estos minutos, que a veces puede ser poco o mucho, pero para volcar
este tiempo de reflexión y de capacidad de incidir, porque también es una forma de ejercer el poder también, ¿no? De buscar esos consensos con otros, con aquellos que nos están escuchando, que son los que hacen posible que hoy estemos aquí, los que nos escuchan a la radio. Muchas gracias, Pablo Derevicki, Miguel Sabone, Alejandro García. Hasta pronto. Marcelo Dalton. Muchas gracias. ¿Nos vemos? Gracias. ¿Nos vemos? Sí, señor. ¿Nos vemos? vemos. ¿Nos vemos? Sí, nos vemos el viernes. Vamos por la educación. Me voy.